Probablemente estamos viviendo una de las épocas más horribles como selección mexicana, llena de lesiones, fracasos, eliminaciones en todos los torneos. Normalmente le decimos a nuestra selección mediocre, pero esta vez para nosotros ni siquiera nos alcanza eso. Somos una selección decepcionante en todos los aspectos. Todo comenzó a mediados de 2018. México volvió a caer eliminado de la Copa del Mundo en octavos de final. Eran ya 7 mundiales seguidos en los que no podíamos llegar al quinto partido. Y en vez de que los aficionados estuvieran hartos, incluso los mismos seleccionados, ya todos estaban acostumbrados, ya nos la olíamos, ya la veníamos venir. Y como en todos los mundiales que jugamos estaba esa montaña rusa de emociones. En el primer partido le ganábamos a Alemania con un 1-0 y todos estábamos felices. Le habíamos ganado a una selección muy grande en un mundial. Y el segundo partido también lo ganábamos. Esta vez contra Corea del Sur, un rival más flojo, pero se festejaba. Y todos estaban felices hasta que Suecia nos daría un golpe de realidad y nos ganaría con un 3-0. Y aunque fueron buenos partidos y pasamos como segundo de grupo, sabíamos que las esperanzas estaban muertas. Sabíamos que no íbamos a pasar al quinto partido otra vez. Y con mucha razón, porque nos enfrentamos a Brasil, el cual nos terminaría ganando con un 2-0. Se terminaba nuestra participación en el Mundial de Rusia 2018. Y como siempre, después de los mundiales, el futuro de la selección es incierto. ¿Qué va a pasar con los seleccionados? Si se va el entrenador, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Todo eso siempre estaba en duda. Aunque todas esas dudas se resolvían poco a poco. La primera y más importante, tendríamos que buscar un nuevo entrenador. Juan Carlos Osorio abandonaba la selección. En cuanto a jugadores también se notaba un gran bajón. Chicharito cada vez jugaba menos, Layún apenas volvía a México, Ochoa lo mismo, Rafa Márquez se retiraba del fútbol, Carlos Vela probablemente ya no le interesaría jugar en la selección. En fin, los cracks de la selección se iban apagando poco a poco. Pero no todas las malas noticias, porque tendríamos un cambio de área en la Federación de Fútbol Mexicana. Decio de María dejaba la presidencia de la federación y en su lugar llevaba un joven John de Luisa. Y desde su llegada había noticias interesantes. México había ganado la candidatura para albergar el Mundial de 2026 junto con Canadá y Estados Unidos. Es decir, tendríamos 8 años para practicar en lo futbolístico para llegar con todo el nivel al Mundial de 2026. Ya que esto no era una broma, porque un anfitrión de un Mundial debería estar como mínimo en cuartos de final, como ya lo habíamos hecho en el 70 y en el 86. Se acababa 2018 y México seguía sin entrenador para prepararse para Qatar 2022 y United Nations 2026. Pero el 7 de enero de 2019 se presentaba el nuevo capitán del barco, Gerardo Tata Martino. Sin duda, un gran entrenador con mucha experiencia, ya que había dirigido al Barça de la MSN. Había llegado a 2 finales de Copa América con Argentina y llegó a cuartos de final de un mundial con Paraguay en 2010. Todo sonaba más que interesante y decía que con un buen trabajo y jugando bien, México lograría grandes cosas. Ese mismo año en el que llegaba Tata, jugaríamos la Copa Oro en Estados Unidos y el objetivo era ganarla, o más que objetivo, era una obligación. El gigante de la CONCACAF tenía que ganar esa copa. El inicio del Tata Martino era bueno, ya que le ganamos 3-1 a Chile. Y para prepararse para la Copa Oro, decidieron enfrentarse contra equipos de Conmebol, y así jugaron contra Ecuador, Venezuela, como ya dije, Chile y Paraguay, y a todos les ganaron, a todos les metieron mínimo 3 goles. Pero antes de la Copa Oro, Chicharito dijo que no iría porque acababa de ser papá y prefería estar cerca de su familia en ese momento. Una baja que dañaba más en lo anímico que en lo futbolístico, porque el torneo sí o sí se tenía que ganar. Nos tocaría el grupo A, donde nos enfrentaríamos a Canadá, Martinica y por último, Cuba. México avanzó caminando la fase de grupos, ganándole a todos sus rivales. Contra Costa Rica habría penales donde se sufriría, pero Memo Ochoa sería figura y pasaríamos a semifinales. En semifinales contra Haití también se sufriría, pero después de un penal en el minuto 93, Raúl Jiménez lo metería y pasaríamos a la final de la Copa Oro 2019. La final se jugaría contra el anfitrión Estados Unidos, donde ganaríamos metiendo un gol en el minuto 72. Y así es como México ganaba su octava Copa Oro en 2019. Así es como se terminaba el primer año para el Tata Martino dirigiendo a la selección mexicana. 19 partidos donde hacía 15 victorias, 3 empates y una sola derrota. Y claro, también un título conseguido. Un gran año para la selección. Pero en 2020, por la pandemia, casi no habría partidos jugados, ni siquiera amistosos se podrían jugar. Las únicas noticias que llegaban era de la Liga MX. Se eliminaba el ascenso y descenso de nuestro fútbol. Ahora habría repechaje, y con que estuvieras en el número 2 en la tabla, podrías competir para ser campeón. 12 de 18 equipos, cada vez más mediocridad.
La Liga MX no es como lo mismo que la selección, pero son como aliados. Trabajan de la mano, por decirlo así. Si uno cambia, el otro también. Si a uno le va bien, al otro también. Aunque la Liga MX sí esté plagada de extranjeros. La selección solo jugaría 5 partidos ese año. 1 en México y 4 en Europa. En una especie de mini gira por Holanda y Austria. Se le ganaría al Japón, a Corea del Sur y a Holanda en su propio país. Pero ahora arrancaba la última recta para el Mundial de 2022. Arrancaba 2021 y muy mal. Perdíamos contra Gales, una selección que solamente ganaba por Gareth Bale, pero que en este partido solo jugaría 9 minutos. Es decir, perdimos contra Gales sin Bale. Y para seguir empeorando las cosas, perderíamos la final de la Nations League contra Estados Unidos. No solamente la Nations League, también la Copa Oro la perderíamos contra los mismos Estados Unidos, nuestro nuevo rival, nuestro nuevo temor. Y ahora ya empezaba el desastre. 2 torneos posibles de ese año se perderían contra el mismo rival. Es como si al equipo se le hubiera olvidado cómo jugar fútbol. Repartían fútbol basura por todos lados. De un momento a otro, algo cambió en la selección y el principal señalado, Tata Martino, el entrenador. El 2021 continuaba y ahora las eliminatorias al Mundial eran el fracaso del momento. Perderíamos contra Canadá y Estados Unidos, nuestros nuevos padres. El reinado de México en CONCACAF se había terminado. Antes pensábamos que éramos los mejores del continente americano solo por debajo de Uruguay, Brasil y Argentina. Pero ahora ni siquiera los mejores de nuestra confederación éramos. La gente estaba enojada, pedían a gritos que Tata Martino se fuera, pero faltaba poco para el Mundial y esto no podía ser así, nos estaban humillando. La selección no tenía idea de cómo jugar. La gente estaba enojada, querían que el Tata se fuera porque pasaba la mayor cantidad del tiempo en Argentina y ni siquiera iba a los estadios a ver la Liga MX. Los mexicanos perdían su nivel, tenían cada vez menos minutos en Europa y perdíamos todos los torneos. Es más, muchísimos jugadores preferían quedarse jugando en la Liga MX, porque en Europa no llegarían equipos de más arriba de media tabla. En la liga seguía sin haber ascenso ni descenso, todavía estaba el repechaje y la mediocridad estaba en su máximo esplendor. Pero se terminaba el 2022 y habría año mundialista. Qatar 2022. Estábamos terceros en la tabla hacia Qatar y en la clasificatoria nos tocaría contra Estados Unidos. El partido era en el Estadio Azteca y ni así como locales se les ganaría a Estados Unidos, 0-0. Terminaban las clasificatorias y quedamos por encima de los americanos. Bueno, ya solo nos faltaba quedarnos fuera del Mundial, ¿no? Para el Mundial jugamos varios partidos amistosos antes del mismo y ninguno se ganó, derrota tras derrota, solamente uno se empató. ¿Qué esperar de la selección mexicana después de estos resultados desastrosos? Pues nada, porque quedaríamos fuera en fase de grupos. Fuera en la primera fase del Mundial, una decepción, una humillación que no nos pasaba desde hace muchos años. Y no nos eliminaron porque Arabia nos metió un gol, porque Argentina no le metió más goles a Polonia, nos eliminaron por nuestra propia culpa. Y claramente ese fue el último partido del Tata Martino, un proyecto que al principio nos ilusionó, pero que con cada partido se empeoraba. Nos convertimos en los hijos de Estados Unidos, en una burla para todo el continente. La peor selección que mis ojos y probablemente los tuyos hayan visto. Una selección decepcionante y mediocre. Y para finalizar el video y terminar de matar a esta selección mediocre, también nos eliminaron en fase de grupos, pero esta vez de la Copa América. Es que no puedes perder contra Venezuela incluso cuando te dieron un penal, o sea, ¿cómo lo fallas? No tiene sentido.